En el corazón de la oscuridad humana, hay tres fuerzas que moldean a los manipuladores, los fríos calculadores y aquellos que no sienten el más mínimo remordimiento. Hoy desentrañaremos los secretos del triángulo oscuro de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Tres caras de la misma moneda, tres caminos hacia el poder sin compasión. ¿Estás listo para conocer lo más oscuro de la mente humana? Sección 1. ¿Qué es el triángulo oscuro? En la superficie, las personas parecen ser guiadas por la moral, la bondad y la compasión. Pero bajo esa fachada se ocultan fuerzas más primitivas, instintos más oscuros que nos mueven a buscar poder, control y dominio. No todos los individuos son iguales. Algunos han perfeccionado estas fuerzas. Han aprendido a usar lo que los psicólogos llaman el triángulo oscuro de la personalidad. El triángulo oscuro es más que una teoría psicológica. Es una forma de entender los rasgos más oscuros de la naturaleza humana. Tres fuerzas que, al entrelazarse, crean un perfil peligroso y devastador. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Tres caras de una misma moneda. Tres máscaras que esconden un objetivo común: el control absoluto. Pero, ¿qué hace que estos rasgos sean tan poderosos? No se trata simplemente de defectos o trastornos. Se trata de habilidades, de herramientas que aquellos que las poseen usan para moldear el mundo a su favor. El triángulo oscuro no es algo de lo que escapar, es algo que, en manos de los más astutos, se convierte en el arma definitiva. El narcisista se alimenta del deseo de ser el centro del universo. No busca amigos, solo admiradores. El maquiavélico no conoce límites, porque para él, las reglas están hechas para romperse. ¿Y el psicópata? El psicópata no siente remordimientos, no tiene miedo, y eso lo convierte en el más peligroso de todos. Juntos, estos tres rasgos forman una tríada que muchos intentan ocultar, pero que pocos pueden controlar. Quienes lo logran, tienen el poder de manipular, de utilizar a los demás como peones en un juego donde solo ellos conocen las reglas. Para entender el triángulo oscuro, primero debes aceptar una verdad: en cada ser humano existe una sombra. Una parte de nosotros que anhela más de lo que el mundo puede ofrecer. Algunos intentan reprimir esa sombra, negarla. Otros la abrazan. Y al hacerlo, se convierten en maestros de la manipulación, líderes en la sombra, figuras que controlan a otros desde el anonimato o desde las alturas del poder. El triángulo oscuro no es solo una teoría. Es un mapa de la mente oscura. Un mapa que revela cómo algunos individuos logran tomar el control sin que nadie siquiera se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Narcisismo, maquiavelismo, psicopatía. Estas no son palabras simples. Son llaves, llaves hacia el poder en su forma más pura y peligrosa. Sección 2. Narcisismo. Imagina un mundo en el que solo tú importas. Donde todo lo que ves, todo lo que experimentas, está diseñado para girar alrededor de ti. En ese mundo, los demás no son más que piezas decorativas, accesorios que te sirven, hasta que dejan de hacerlo. Este es el mundo de un narcisista. El narcisismo es mucho más que una simple vanidad. Es una obsesión, un hambre insaciable por ser el centro del universo. En la mitología griega, Narciso murió al caer rendido ante su propio reflejo, incapaz de alejarse de su propia imagen. Pero en la realidad, el narcisista no se limita a admirarse a sí mismo, necesita que el mundo entero lo haga. Su sede de atención y validación es como un agujero negro, absorbiendo todo a su alrededor, dejando a los demás vacíos y agotados. Pero, ¿qué es lo que realmente busca un narcisista? No es amor. No es respeto. Lo que anhela es poder. Un poder alimentado por la admiración de los demás. Cada elogio es un ladrillo más en el muro que lo separa del resto de la humanidad. Porque, para el narcisista, la gente no es más que una audiencia, una multitud que aplaude su grandeza. Y si alguna vez deja de admirarlo, te conviertes en su enemigo. El narcisista no tolera la crítica. Cualquier intento de desafiar su percepción de superioridad es visto como un ataque personal. Y cuando eso ocurre, su verdadera naturaleza sale a la luz. La arrogancia se convierte en furia, y el encanto superficial se desmorona, revelando una mente dispuesta a destruir a cualquiera que amenace su imagen. Pero no te equivoques. El narcisismo no es debilidad. En las manos de aquellos lo suficientemente astutos para perfeccionarlo, puede ser una herramienta poderosa. Los grandes líderes narcisistas se rodean de seguidores leales,
personas que creen en su visión, porque el narcisista siempre sabe cómo manipular la admiración de los demás. Su carisma es magnético, su seguridad abrumadora. Te hacen creer que solo ellos pueden guiarte, solo ellos merecen ser seguidos. Pero detrás de esa fachada impecable se esconde una verdad inquietante: el narcisista está vacío. Toda su grandiosidad es una ilusión creada para ocultar su miedo más profundo, el miedo a ser irrelevante. Porque en su mundo, la irrelevancia es peor que la muerte. Y cuando un narcisista siente que su control se desmorona, que la atención de su audiencia se desvanece, hará lo que sea necesario para recuperar su trono. Mentirá, traicionará, manipulará. Todo lo que sea necesario para mantener viva la ilusión de su perfección. Porque, para un narcisista, no hay mayor pesadilla que pase desapercibido. El narcisismo no es simplemente un rasgo de personalidad. Es una estrategia. Una forma de vivir y de dominar. Y aquellos que lo perfeccionan se convierten en maestros de su propio universo, sin importar a quién tengan que destruir en el proceso. Sección 3. Maquiavelismo. En un mundo donde las reglas solo existen para ser rotas, surge el maquiavélico. Aquel que entiende que la moral no es más que un obstáculo, un límite autoimpuesto por los débiles. Porque en el juego del poder, la victoria no es para los honestos ni los buenos, es para los astutos. Para aquellos que, como el maquiavélico, no ven a las personas como iguales, sino como peones. Herramientas que se usan, se manipulan, y cuando ya no sirven, se descartan. El término maquiavelismo proviene del renombrado filósofo político Niccolò Machiavelli, autor del Príncipe, un manual para el gobernante perfecto, donde la virtud no tiene lugar y el poder lo justifica todo. Para el maquiavélico, el fin siempre justifica los medios. Mentir, engañar, traicionar, son solo herramientas en su arsenal, armas que utilizan sin parpadear. Porque para el maquiavélico, la verdad no tiene valor por sí misma. Solo importa si es útil. El maquiavélico no actúa por impulso. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada está fríamente calculada. Ve el mundo como un juego de estrategias, un tablero donde cada interacción es una oportunidad para tomar ventaja. Para él, la vida no es más que una serie de decisiones estratégicas, y las personas, simples piezas a manipular. Si logras ser útil, te mantendrá cerca, hasta que ya no te necesite. El maquiavélico rara vez actúa de forma abierta. Su poder reside en la sutileza, en el manejo perfecto de las emociones de los demás. A diferencia del narcisista, no busca admiración ni reconocimiento. No necesitas que lo veas como el mejor. No, el maquiavélico prefiere operar en las sombras, detrás del telón, donde sus hilos se mueven sin ser vistos. La verdadera fuerza no está en ser adorada, sino en controlar sin que nadie se dé cuenta. Pero, ¿cómo lo hace? A través de la manipulación emocional, el maquiavélico sabe cómo sembrar la duda, cómo dividir a los demás, cómo jugar con sus debilidades. Es un maestro en el arte de la traición. Te hará creer que estás ganando, cuando en realidad, todo el tiempo ha estado jugando bajo sus reglas. Incluso cuando piensas que has logrado adelantarte, descubres que todo ha sido parte de su plan desde el principio. Y si alguna vez te preguntas si realmente confías en alguien, tal vez ya estés bajo el control de un maquiavélico. Porque su mayor talento es hacerte sentir seguro. Te permitirá creer que tienes el control, mientras te conduces lentamente hacia donde él quiere que estés. Si llegas a descubrir la verdad, ya será demasiado tarde. La red habrá sido tejida, y tú serás solo una víctima más de su juego. El maquiavélico no siente remordimientos. No le importan los costos emocionales, ni el dolor que causa. Porque, para él, las emociones son debilidades que explotan en los demás, pero nunca en sí mismo. Esta falta de empatía no es accidental, es su arma más poderosa. Mientras los demás se dejan arrastrar por sentimientos de culpa o moralidad, el maquiavélico avanza, frío y calculador, eliminando todo lo que se interpone en su camino. El maquiavelismo es más que una forma de pensar. Es una filosofía de poder. Un camino para aquellos que no están dispuestos a dejar que la moral o la compasión los detengan. Un maquiavélico no busca ser amado, busca ser temido. Porque, como decía Maquiavelo, es mucho más seguro gobernar con el miedo que con el amor. Sección 4. Psicopatía. Cuando escuchas la palabra psicopatía, probablemente pienses en criminales, asesinos en serie o figuras desalmadas. Pero la verdad es mucho más sutil,
y mucho más aterradora. El psicópata no siempre es violento. De hecho, puede ser alguien que se cruza contigo todos los días. Alguien que sonríe, habla con calma, pero que por dentro no siente nada. La psicopatía se define por la ausencia de empatía, por la falta de remordimientos. Para un psicópata, las emociones no son más que obstáculos que frenan a los demás. No le afecta, no le preocupan, y no tiene ningún valor en su búsqueda del control. El psicópata no se perturba por el dolor que causa, porque para él, el sufrimiento ajeno no es más que una sombra pasajera. No se siente culpable. No siente miedo. No siente nada. Un psicópata no se ve como los demás. No es un monstruo obvio. De hecho, puede parecer completamente normal, incluso encantador. Pero eso es solo una máscara. El psicópata usa su apariencia de normalidad para mezclarse, para operar entre nosotros sin levantar sospechas. Sabe cómo manipular a los demás, cómo adaptarse a las situaciones, y lo hace sin ningún tipo de carga emocional. Para él, las personas no son más que piezas en un juego sin reglas. El verdadero poder de un psicópata radica en su capacidad de actuar sin ser limitado por la moral, el miedo o la culpa. Esto lo convierte en un jugador letal en cualquier escenario, personal, profesional o social. Sin duda, no se inmoviliza. Mientras los demás se ven atrapados por sus emociones, él avanza con una frialdad imperturbable. Su única misión es ganar, sin importar los daños colaterales que deje a su paso. ¿Pero qué motiva a un psicópata? No es el placer por el dolor, ni la necesidad de admiración, como en el narcisista. Tampoco es la manipulación estratégica del maquiavélico. No. Para el psicópata, todo es un simple juego de control. Control sobre las situaciones, control sobre las personas, control sobre el destino. Es un maestro del caos, pero siempre desde las sombras, sin dejar rastro de sus verdaderas intenciones. Lo más inquietante es que un psicópata no se detendrá hasta conseguir lo que quiere, porque no hay nada que lo frene. No siente dolor ni miedo. No hay pesadillas que lo atormenten en la noche, ni conciencia que lo acose. Vive en un estado de frialdad constante, una calma aterradora que le permite ejecutar cada acción sin dudar ni un segundo. Pero no te equivoques, no todos los psicópatas son criminales violentos. Algunos son líderes, empresarios, figuras de poder. Su falta de emociones les permite tomar decisiones que otros no podrían. Decisiones que implican sacrificios, destrucción, incluso vidas. Porque para el psicópata, no hay diferencia entre una persona y un objeto. Todo es reemplazable. Todo es negociable. El psicópata no busca reconocimiento, no busca admiración. Lo único que busca es poder. Poder sobre las circunstancias, poder sobre los demás, poder sobre su propio destino. Y para conseguirlo, no dudará en hacer lo que sea necesario. Si alguna vez sientes que alguien cercano a ti actúa con una frialdad inhumana, sin rastro de remordimientos o empatía, puede que estés frente a un psicópata. Pero si llegas a notarlo, es posible que ya sea demasiado tarde. Sección 5. El poder del triángulo oscuro. Imagina una mente donde el ego, la manipulación y la falta absoluta de remordimientos se combinan en una sinfonía perfecta. Un individuo que no se detiene ante nada, que no se ve frenado por la moralidad, ni por el sufrimiento ajeno. Esta es la esencia del triángulo oscuro de la personalidad. Tres fuerzas oscuras que, cuando se encuentran, crean algo mucho más peligroso que cualquiera de ellas por separado. El narcisista es el rey en su propio universo, buscando constantemente la admiración de los demás, manipulando su entorno para mantenerse en lo más alto. El maquiavélico es el estratega en las sombras, tejiendo hilos invisibles, moviendo piezas en su tablero personal, dispuesto a traicionar sin un segundo pensamiento. Y el psicópata es la frialdad encarnada, una figura imperturbable que actúa sin culpa, sin miedo, sin límites. Cuando estas tres fuerzas se unen, nace algo aún más oscuro. Una persona capaz de usar el carisma del narcisismo, la astucia del maquiavelismo y la frialdad del psicópata para crear un poder absoluto. Un poder que no está limitado por la conciencia, por el remordimiento, ni por el miedo al fracaso. Porque aquel que controla el triángulo oscuro no solo juega el juego, él crea las reglas. Este poder no es para todos. Solo unos pocos son capaces de usar estos tres rasgos de manera consciente, controlada y lo suficientemente despiadada como para alcanzar sus metas sin importar el costo.
Para ellos, la moralidad es una ilusión. Las relaciones humanas no son más que herramientas, y las reglas están hechas para ser rotas. Porque, al final, lo único que importa es el poder. El triángulo oscuro otorga la capacidad de dominar a otros de manera sutil y letal. Narcisistas, maquiavélicos y psicópatas son los maestros del control. Controlan cómo los demás los ven, cómo reaccionan y cómo los siguen ciegamente, sin darse cuenta de la red que los atrapa. El verdadero poder reside en las sombras, en la capacidad de manipular el destino de los demás sin que ellos ni siquiera lo sospechen. Si alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran ascender sin importar las circunstancias, cómo parecen dominar cualquier situación, quizás ya hayas visto a alguien que domina el triángulo oscuro. Alguien que, con una sonrisa encantadora, una mente calculadora y una fría indiferencia hacia el dolor ajeno, avanza sin detenerse hasta lo más alto. El poder absoluto no pertenece a los compasivos. No pertenece a los que dudan. Pertenece a aquellos dispuestos a hacer lo necesario, a los que comprenden que, en este mundo, las emociones son cadenas. Y las cadenas están hechas para romperse. Así que la verdadera pregunta no es si el triángulo oscuro es peligroso, la verdadera pregunta es, ¿tienes lo que se necesita para dominarlo? ¿O seguirás siendo una pieza más en el tablero, movida por aquellos que no tienen miedo de usar? Conclusión. El triángulo oscuro no es para todos. Es para los que están dispuestos a ir más allá de la moral convencional. Para aquellos que entienden que, en este mundo, el poder no lo obtienen los más buenos, sino los más astutos. ¿Tienes lo que se necesita para reconocer estos rasgos en los demás? O, tal vez, para desarrollar algunos de ellos en ti mismo. Déjame tu comentario si has encontrado alguna vez estos rasgos en ti o en alguien cercano. No olvides suscribirte para más contenido sobre psicología oscura y la verdadera naturaleza del poder.